Cálido saludo en este inicio de semana con el anhelo de que los proyectos personales y colectivos resulten exitosos. El Consejo de Gobierno del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, MIG, la semana anterior realizó el segundo Congreso Internacional Más allá del pluralismo jurídico en el marco del proyecto Fomentando una cultura de paz y democracia a través de fortalecimiento de la justicia indígena. Y al final del mencionado evento se presentó el Manual de Justicia Indígena con enfoque de género. Recuerden que este es uno de los 21 derechos colectivos que emana la Constitución política vigente. Sobre el tema vamos a dialogar con Tito en esta oportunidad, quien forma parte del equipo técnico del movimiento indígena de Cotopaxi, como habíamos indicado. Bienvenido a los medios comunitarios del Ecuador, Corape. ¿Cómo estás? Un buen día con todos, más bien agradecer el espacio para poder hablar del manual y en general sobre los derechos colectivos, ¿no? En efecto, a nivel de la organización del MIG, avanzando el ejercicio del derecho a la justicia indígena, aunque no es nuevo lo que se ha hecho, la Constitución es reconocer el ejercicio de una de las formas pacíficas y colectivas de solucionar los conflictos internos propios que existen en los territorios, como es el caso del territorio de Panzaleo. Bueno, el MIC tiene una vasta experiencia en temas de justicia indígena, ¿no? Es frecuente, ¿no es cierto?, la resolución de conflictos internos y, bueno, también de otros casos, ¿no? El MIC, por ejemplo, ha llevado ya 2 veces al Estado ecuatoriano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por intromisiones en el ejercicio del derecho colectivo a la justicia indígena. Hay una comisión de justicia indígena que está encargada, está a cargo de un dirigente del Consejo de Gobierno, más algunos técnicos que se encargan de asesorar a las organizaciones en casos de mayor complejidad, ¿no? Ahí se han resuelto varias cosas importantes, por mencionar alguna. Se creó un área de protección hídrica mediante sentencia de justicia indígena que luego fue registrada por el Ministerio de Ambiente. Entonces, porque digamos no hay un límite constitucionalmente hablando para el ejercicio de la justicia indígena, incluso en el caso de la sentencia de la Colcha, queda abierta como una ventanita para rever el asunto, ¿no? Entonces, sí hay un trabajo muy fuerte en la provincia de Cotopaxi en torno a esto, en torno a procesos de autodeterminación de las comunidades, de ejercicio de la autoridad propia. Y esto es importante pensarlo más aún en el contexto de inseguridad que se vive hoy, ¿no? Si la contribución que hace la justicia comunitaria al mismo Estado, a la sociedad ecuatoriana. Es decir, cuántos miles, millones de dólares se ahorran al Estado ecuatoriano por costos judiciales, por traslados con policía, etcétera, a través de las prácticas comunitarias de derecho propio, ¿ya? Es decir, recordemos que la justicia indígena es gratuita, es oral, es directa, es rápida. Entonces esto permite desfogar una serie de conflictos que están ahí que en caso de que se trasladaran a la justicia ordinaria, a los jueces fiscales, demandarían recursos, tiempo, etcétera. Entonces esto es importante, ¿no? Reconocer la contribución al país de los derechos colectivos y particularmente de la justicia indígena. Y a propósito que usted plantea el tema de inseguridad que se está viviendo en el país, ¿cuánto ha incidido la realidad en las comunidades del tema de la inseguridad y parte de aquello, el trabajo que realizan las comunidades que tienen varias estrategias de mantener la paz y si existe algún conflicto, pues de solucionar lo más ágil posible que sea, ¿no? Sí, en el caso de Cotopaxi hay, digamos, podríamos subdividir en 2 realidades que puede ser un elemento común a varias provincias de la sierra, ¿no? Una parte es las zonas altas, eh, donde hay mayormente casos de abigeato, de robos a viviendas, etcétera, donde la intervención ha sido bastante efectiva, ¿no? Es decir, desde disuadir, es decir, sectores donde no hay penetración, hasta lograr controlar, especialmente en las zonas ganaderas, la incidencia del abigeato, del robo de los animales. Entonces, esto ha sido importante en términos de la delincuencia, de poner un límite también a la entrada, sobre todo, de grupos de delincuencia. En las zonas del subtrópico es un poco más complejo, en las zonas bajas que colindan con la costa, digamos por la penetración que tienen los grupos de delincuencia. Sin embargo, ahí hay igual un trabajo denodado de los dirigentes por frenar esto. En realidad hay una suerte de tapón ahí que también es invisibilizado, esta tarea de las comunidades para evitar que suba
los índices de delincuencia en la provincia de Cotopaxi. Eso digo, es común en otras provincias también. A través de la justicia comunitaria y del ejercicio de la organización de las guardias comunitarias, que es un ejercicio ancestral. Algunos dicen que eso es una invención reciente y para nada. Más bien, cuando se toma un ladrón, automáticamente se activa dentro de la comunidad la guardia comunitaria para resguardar, etcétera. Sí, también en algunos sectores hay esto, pero en todas las comunidades en general hay una práctica de guardia comunitaria. Es decir, en cualquier conflicto siempre hay alguien que está vigilando que no hayan agresiones, que se respeten los procesos, que se cuiden a los dirigentes, correcto. Y eso es automático, ¿no? Entonces, caso contrario, sería muy difícil tener prácticas de justicia, de derecho propio, de derecho consuetudinario. Entonces, sí hay esta realidad, es complicado. Pero, insisto, capaz puede ser incluso un modelo para el resto del país para buscar una solución al problema de la delincuencia que claramente rebasa las capacidades del Estado. En todo caso, ¿cuáles son las debilidades que aún requiere ser fortalecida para el ejercicio del derecho colectivo de la justicia indígena en los territorios? Si se quiere así, la primera cosa es la simetría en términos de recursos, de infraestructura, etcétera, en relación a la justicia ordinaria. Solo pongámonos a pensar los procesos de capacitación vía Escuela de la Función Judicial y otros mecanismos más bien directos, presenciales, de jueces, fiscales, etcétera, y las capacidades para generar capacitación en las estructuras comunitarias en la justicia indígena. Entonces es diametralmente opuesta el panorama. Mientras hay bastantes recursos, siempre van a ser limitados, etcétera, pero hay una disposición de una cierta cantidad de recursos, de materiales, de infraestructura, vehículos, etcétera. En el caso de la justicia indígena, esto se realiza prácticamente con el mismo esfuerzo de los comuneros y comuneras para mantener el equilibrio y subsanar los problemas a los que se enfrentan día a día, ¿no? Entonces, claro, sí hay una diferencia. Es decir, y por eso es importante visibilizar la contribución que está haciendo al país el ejercicio del derecho propio. Entonces, quizás una primera dificultad es eso. Una segunda cosa es ampliar los espacios de capacitación. Digamos, en la mayoría de los medios de comunicación de masas se difunde la idea de que justicia indígena es una arbitrariedad, ¿no? Una cosa bárbara, sí, por supuesto. Y en la experiencia propia, digamos, lo más complejo quizás es el consejo, el pedir disculpas incluso frente a toda la comunidad. Eso en muchos casos es más complicado incluso que la misma purificación, la ortiga, dependiendo los territorios, ¿no es cierto? Es diverso. Porque claro, es la situación moral, ¿no es cierto?, de redimir la falta es complicada, porque recordemos que además estamos frente a toda la familia en una comunidad, ¿no? Entonces, un segundo tema que está ahí, como decía, es la capacitación, ¿no? Hay un debido proceso en justicia indígena, hay normativa que sustenta esto y que permite a los dirigentes tener una práctica más sustentada, poder defenderse además cuando hay acusaciones contrarias, ¿no es cierto?, a la justicia indígena. Entonces aquí hay una limitación y está asociada además a la anterior, un tema de recursos. En el caso del MIC, por ejemplo, se han ejecutado en el territorio 25 escuelas de justicia indígena que duraron alrededor de unos 2 meses, con los diferentes sectores de la provincia de Cotopaxi. Se han apoyado también a otras provincias para poder hacer esto, pero esto debería ser un ejercicio permanente, ¿no es cierto? Así como hay Escuela de la Función Judicial para Justicia Ordinaria, que en realidad es una reducción del término porque la función judicial está compuesta por justicia indígena y por justicia ordinaria. Entonces, claro, se invisibiliza también esto y se deja limitado el ejercicio de este derecho colectivo desde el mismo Estado. Entonces, ahí hay como, yo creo, las principales problemáticas hoy en día. Si quiero una tercera, es sí esta relación complicada con el Estado, que se basa en la persecución o en la suposición de que la justicia ordinaria es superior a la justicia indígena y que por tanto debe señalarla con el dedo, cuando en la ley dice que están en igualdad, ¿no es cierto?, ambos sistemas de justicia. Esto se ha reflejado, por ejemplo, en intromisiones de la justicia ordinaria a la justicia indígena. No existen casos inversos, ¿ya? Ha habido allanamientos a sedes de organizaciones, recientemente en el caso de Saquicilí,
el cantón Saquicilí de la provincia de Cotopaxi, allanaron la sede de una organización por un caso de justicia indígena, con intromisión de la Fiscalía, de la Policía Nacional. Entonces eso no puede ser así. Sería el equivalente a que una comunidad vaya y asalte un juzgado porque no está de acuerdo en un caso, ¿no? Sería absolutamente condenado si fuera el caso al revés. Entonces creo que esto ha sido complicado reiterar. 2 veces ha estado la Corte Interamericana de Derechos Humanos llamando al Estado ecuatoriano por vulneraciones a los derechos al ejercicio de la justicia indígena. Se levantó una base de datos de dirigentes criminalizados en Cotopaxi. En el lapso de unos 5 años habían casi 50 dirigentes que habían sido enjuiciados bajo diversos tipos penales. En la mayoría de casos, básicamente, es un proceso de intimidación desde el Estado, porque los procesos no avanzan, ¿no? O avanzan muy lento, entonces son años con juicios que no van a llegar a ninguna parte, ¿no? Sobre lo cual no hay evidencia y que finalmente en la gran mayoría de los casos terminan desestimados, pero luego de gastos, luego de preocupaciones de los dirigentes. Entonces esto tiene que cambiar, ¿no? Esto genera conflictividad social también a la larga. Ahora, llevaron también un proceso del proyecto de fortalecimiento de una cultura de paz y democracia a través del fortalecimiento de justicia indígena y presentaron el Manual de Justicia Indígena con enfoque de género. ¿En qué consiste? Es seguro que esta será una herramienta para seguir fortaleciendo el ejercicio de este derecho constitucionario para las comunidades campesinas indígenas del pueblo panzaleo en este caso. Sí. A ver, yo creo que una virtud importante que ha conseguido el movimiento indígena en Cotopaxi es frenar esta costumbre de que las ONGs pongan agenda a las organizaciones, es decir, financio, pero además de eso digo, ¿qué haces? ¿Qué actúas? ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? ¿No? Entonces, eso ha sido importante porque ha permitido una relación más horizontal con los cooperantes y también tomar en cuenta que haya un ida y regreso, un diálogo en relación a las necesidades de las comunidades, a sus prioridades, etcétera. Entonces creo que este proyecto se desarrolló en ese marco. Uno de los productos es este manual de justicia indígena, que tiene varias cosas, ¿no? Lo primero, una parte conceptual, normativa, que busca brindar herramientas a los compañeros para poder defender el ejercicio de la justicia indígena, ¿no? Dado este contexto adverso que hay, sobre todo desde el Estado, ¿no? Además, esta animadversión que se ha generado en los medios de comunicación de masas, ¿no? En segundo lugar, tiene un componente se ha sistematizado el procedimiento para los casos más comunes, ¿no es cierto? Linderos, robos, problemas de familia, etcétera, ¿no? Entonces, de tal manera que esto no quiere decir que sea normado, es decir, hay que proceder de esta manera, sino que revisando una cantidad importante de sentencias en la provincia, se ha podido ver que hay un procedimiento común, ¿no es cierto? Por ejemplo, para el caso de accidentes de tránsito, para pedir cooperación con otras entidades, etcétera. Y esto está incluido en el manual. Un tercer componente que está ahí, por eso se llama con enfoque de género, es porque hay un procedimiento para el tratamiento de violencias de género en justicia indígena. Esto es una falencia en justicia ordinaria y en justicia indígena, es decir, cómo tratamos las múltiples violencias de género a través de la justicia, cómo se resuelve esto. Al respecto hay todo un debate, hay abiertamente complicaciones, pero acá se ha planteado un procedimiento, es decir, cómo trabajar en la comunidad en el caso de que haya menores involucrados en algún caso, cómo se trabaja con mujeres que hayan sido víctimas de violencia para separarlas del victimario, para que no sean revictimizadas, etcétera. Entonces se ha logrado sistematizar esto de tal manera que, sin pretensión alguna al decir esto, no tiene nada que envidiarle el procedimiento que se está planteado aquí al procedimiento de justicia ordinaria. Es decir, hay varios estándares que están incluidos ahí y que, claro, va a haber un reto ahí dentro de las estructuras comunitarias para poder llevarlo a la práctica,
¿no? Y que ahí media no solo el tema de la existencia del manual, sino de cambios en los procesos organizativos, en la conciencia de la dirigencia, un incremento de la participación de las compañeras en las dirigencias, porque evidentemente mientras la composición de las dirigencias sea mayoritariamente hombres, especialmente en los roles de presidencias y demás, siempre va a haber un sesgo, ¿no? Entonces esto es importante irlo modificando, pero creo que el manual contribuye en este camino, ¿no? De ir rompiendo con estos procesos de dominación también que existen a nivel de género. Entonces, sí, ahí está eso. Una cosa innovadora, chévere que tiene el manual es que tiene unos códigos QR. Entonces, estos enlaces, hoy en día, bueno, todos los dirigentes o buena parte de los dirigentes tienen un celular y si no el hijo, entonces ahí lo pueden escanear y les redirecciona a una página donde están colgadas sentencias de la Corte Constitucional, normativa nacional e internacional vinculada a justicia indígena, pero también modelos de sentencias de solicitudes de declinación de competencia, etcétera, que para que la gente se pueda guiar, no puedan tener una referencia de cómo actuar. ¿Ya? Entonces, creo que eso es una cosa también chévere que incluye este manual y que plantea ser una herramienta así didáctica. Está pensado de esa manera el diseño, etcétera, del texto. Interesante. ¿Lo va a llegar a todas las organizaciones, comunidades bases del movimiento indígena para que tengan como una herramienta de apoyo? Sí, en Cotopaxi se está difundiendo masivamente entre los dirigentes, ¿no? Entonces, se ha planificado que se pueda difundir con cada cabildo entrante, entregarles por lo menos un ejemplar para que puedan manejarse. También se estaba entregando a otras organizaciones provinciales previo a una solicitud, es decir, una cartita dirigida al MIC en el que se solicite esta colaboración, como no, como organizaciones de hermanas siempre se va a hacer eso. Entonces, si es que hay de repente alguna organización provincial o organización de segundo grado que tenga interés en tomar el manual, entonces mandar un correíto a micotopaxi@yahoo.com y bueno, ahí seguramente se podrá atender el requerimiento. Es un manual que sobre todo tiene aplicación con la nacionalidad quichua, porque claro, con otras nacionalidades es más, hay diferencias, ¿no es cierto? Hay diversas justicias, ¿no? Entonces, capaz ahí puede tener mejores resultados, pero también en últimas pueden tener una referencia de cómo hacer esto de los manuales y cómo sistematizar sus experiencias. Efectivamente. Agradecemos la participación de Tito Madrid Tamayo, técnico del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, MIG. A buena hora conocer las experiencias y el trabajo que vienen realizando sobre la justicia indígena, que hay muchos temas, por supuesto que sí, que hay que seguir construyendo, pero es grato saber que estas iniciativas hayan tenido buen éxito y que vayan obviamente apropiándose las nuestras comunidades y organizaciones. Así es que hasta pronto, gracias por visitar Corape. A ustedes, gracias por este espacio. Bien, seguidamente vamos a escuchar los mensajes publicitarios y luego ustedes estén pendientes de los reportes informativos de Corape Digital TV.